Aleluya. Bendiciones, Iglesia de Jesucristo, en este día que Dios nos brinda de poder estar aquí. Amén, para una vez más compartir la palabra del Señor. Vamos a la palabra del Señor en este día, que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Leemos las Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Gloria al nombre de Jesús. Dios, gracias te damos una vez más en este momento. Aleluya, te glorificamos, te exaltamos, reconocemos tu señorío, tu grandeza, sabiendo que este tiempo te pertenece. Señor, glorifica tu nombre, da testimonio de tu palabra. Aleluya, edifica tu iglesia, exhorta tu iglesia, consola tu iglesia. En el nombre de Jesús te damos la gloria. Amén. Amén. Mi mensaje en esta mañana se titula Dios habitando con el hombre. Gloria al nombre de Jesús. Y vemos en esta porción, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Y sigue diciendo: yo habito en la altura y la santidad, pero también dice: con el quebrantado y humilde de espíritu. Gloria al nombre del Señor. Vemos, querida iglesia, que desde el principio, amén, Dios ha querido tener una relación con su creación. Desde el inicio de la creación, Dios siempre ha querido tener una relación con su creación. Y eso podemos ver, vamos a recoger en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 19. Génesis 2, capítulo 19, nos dice la Biblia que Dios, dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Dice que Dios, amén, en la creación hizo el hombre y formó cada animal, y de todos esos animales dijo que trajo Dios a Adán para que le dé ese nombre. Gloria al nombre de Jesús. Y eso nos da a entender que había una relación, una comunión, Dios y el hombre en el jardín del Edén. Y así también más hacia adelante en el capítulo 3, en el versículo 8, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Que es que nos da a entender que Dios era habitual, amén, pasearse por el huerto y tener comunión, aleluya, con Adán y Eva. Pero en esta ocasión dice que ellos se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Por el pecado, porque había un pecado. Pero sin embargo dice que era algo habitual. Dios se paseaba y tenía comunión, intimidad con la creación que él había formado. Y siempre Dios, amén, desea y anhela eso. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y en Génesis, sé que en Génesis capítulo 4, el versículo 26 nos dice lo siguiente: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Gloria al nombre de Jesús. Que dice que en esa ocasión fue cuando Caín mató a Abel. Aleluya. Y vemos que Adán y Eva le nacieron otro hijo que fue Set. Amén. Y de ahí vinieron muchos más, y dice que los hombres empezaron a buscar y a invocar el nombre del Señor. Aleluya. Y eso es lo que el Señor siempre ha querido y ha deseado. Y así también
en el capítulo 5, aleluya, el versículo 24, dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. Entonces vemos que ese era el deseo, ese es el anhelo de Dios, amén, tener siempre una relación, aleluya, íntima con su creación. Dios no es un Dios lejano, sino es un Dios cercano a su creación, amén, a aquellos que Él ha creado. Gloria al nombre de Jesús. Ahí vemos que pasó con Noé, ahí vemos que, aleluya, vino el diluvio, y vamos a acelerar un poco, y también vemos como Dios llama a Abraham, y vemos como Dios, aleluya, da testimonio que Abraham era su amigo. Entonces eso da a entender que Dios tenía una relación estrecha con Abraham, es decir, que Dios se relacionaba con el hombre, siempre ese es su anhelo, siempre es su deseo. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, en el libro de Éxodo capítulo 25, entonces, cuando ya pasó la época de los patriarcas, vemos cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, y por medio de Moisés, Dios sacó al pueblo, aleluya, para la tierra de Canaán, el cual Él les había prometido. Entonces, dice que en el capítulo 25, Dios mismo, el deseo de Dios, fue Dios quien dio el primer paso, fue Dios, aleluya, quien, aleluya, siempre da el primer paso de acercarse al hombre. Y vemos, amados hermanos, en el capítulo 25 de Éxodo, el versículo 8, entonces Dios tiene un deseo, y Él dice, y harán un santuario para mí. Entonces, ¿para qué? Y habitaré en medio de mi pueblo. Que es que Dios, era el deseo de Dios, amén, está cerca de su pueblo. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Conforme, el versículo 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haré. Ese es el deseo que Dios tenía para con su pueblo, para con su creación, aleluya, para su pueblo escogido en ese momento, aleluya, porque en el capítulo 20, aleluya, de Éxodo, entonces vemos cuando Dios habla con el pueblo, y el pueblo, cuando Dios habla con el pueblo, Dios habla en medio del fuego, en medio del estruendo, y el pueblo tuvo miedo, tuvo temor, dice, ¿qué Dios es ese que hablan con nosotros, que el monte humenea, aleluya, hay estruendo, hay fuego, hay relámpago? Alabado sea el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, no, Moisés, nosotros nos quedaremos atrás, aleluya, lejos, pero vai tú y hablas con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ese no era el anhelo del Señor. Dios no quería que su pueblo tuviera temor de Él, sí, pero no que tuviera miedo, que tuviera distante de su presencia, de tu comunión. Entonces Dios manda hacer un tabernáculo para que su pueblo, aleluya, para que Él pudiera estar presente dentro en la comunión con su pueblo, en el campamento que Dios, amén, de su pueblo, que era Israel en este tiempo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. Entonces dice el versículo 22, Éxodo 25, el versículo 22 dice, y allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio y entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces Dios ya no quería hablar con Moisés en voz de estruendo, aleluya, en voz de fuego que se humeara, aleluya, los montes, sino que Dios quería estar más cercano, más íntimamente, amén, con sus siervos, con sus hijos. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. El tabernáculo representa la representación visible. El tabernáculo es la representación visible, amén, del anhelo de Dios de tener comunión con su pueblo.
aleluya, el cual les conducía, proveía y protegía. Eso era el anhelo, amén, la representación, amén, del tabernáculo. Era la representación visible de Dios mío en medio de su pueblo, amén, para tener comunión con su pueblo, al cual Él los conducía, los proveía y los protegía. Alabado sea el nombre de Cristo. Y también no solamente significaba eso, también el objetivo del tabernáculo no era solo que Dios habitara en medio de su pueblo, sino que ellos pudieron ir y encontrar a Dios en el santuario. Aleluya. Que el pueblo pudiera ir y encontrar a Dios en el santuario y servirle. También ese era uno de los objetivos por qué Dios mandó, aleluya, hacer el tabernáculo. No solamente que era una representación visible que ellos pudieron ver que Dios estaba presente en medio de ellos, sino que también el pueblo pudiera ir y servir y adorar a Dios sin temor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y en el libro de Éxodo 33, versículo 7 y al 9 dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía a la reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Aleluya. Entonces ese era el objetivo, gloria al nombre del Señor, aleluya, que el pueblo, no solamente que Moisés, pudieron ir y adorar y servir al Señor en el templo. Podemos también leer en Deuteronomio capítulo 12, Deuteronomio capítulo 12, así nos confirma también, aleluya, Deuteronomio capítulo 12, el versículo 5, el versículo 6, dice, aleluya, gloria al nombre del Señor, dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas las vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación. Ese buscaréis y allá, es de que el Señor dice que habrá un momento en que Él iba a escoger un lugar, el cual todo el pueblo tenía que ir allí para buscarle y para servirle. Y dice, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y ofrendas elevadas de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, etcétera, etcétera. Es decir, que Dios, amén, había estipulado un lugar para que el pueblo pudiera ir y servirle y adorarlo y allí elevar, amén, sus votos, sus ofrendas, aleluya, todo agradecimiento a lo que Dios le había dado. Y así, amados hermanos, vemos como Dios, amén, desde el principio se había acercado al hombre para tener esa relación con el hombre. Y vemos como Él manda a construir el tabernáculo y vemos como el tabernáculo estuvo en medio del pueblo de Israel, aleluya, en toda su trayectoria, aleluya. Entonces saltamos, aleluya, a David, que David tenía un deseo en su corazón de hacer un templo para Jehová, pero el Señor no le permitió, pero su hijo Salomón hizo el templo. Y así lo vamos a leer en Primera de Reyes capítulo 8. Primera de Reyes capítulo 8. Aleluya. Primera de Reyes capítulo 8 dice, entonces, versículo 1,
Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus, a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová a la ciudad de David, la cual es Sión. Que es de que el objetivo del templo era traer el tabernáculo y poner en el templo que ahora Salomón había construido. Aleluya. Antes el pueblo iba al tabernáculo a adorar y a buscar, aleluya, al Señor. Gloria al nombre de Cristo. Y ahora, por medio de Salomón, Dios hace un templo, manda a construir un templo. El deseo de David era hacer un templo y Dios le dio el permiso. Y por medio de Salomón se hizo un templo y ellos pusieron el tabernáculo en el templo. En otras palabras, aleluya, invitaron que la presencia del Señor viniera al templo que ellos habían dedicado, que estaban construyendo. Y el versículo 4 dice: y llevaron el arca de Jehová, el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. El versículo 6 dice: y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Y leemos también el 10 y el 11, que dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Aleluya. Entonces vemos como que el Señor, aleluya, su presencia estaba en el tabernáculo. Y ahora vemos como el Señor confirma que su presencia estaba ahora en el templo que Salomón había hecho. Aleluya. Dios, amén, daba la confirmación que ahora sus hijos tendrían que venir al templo para buscarlo, para adorarlo. Aleluya. Y él daba esa confirmación bajo su gloria. Amén. Los sacerdotes no pudieron ministrar porque el Señor confirmaba que su presencia estaba en este lugar. Ahora el pueblo tenía que venir a este lugar para adorarlo, para buscarlo, para servirle en el Espíritu y en verdad. Y así, amados hermanos, por la desobediencia del pueblo de Israel, aleluya, ese templo fue destruido. El templo fue destruido por los babilónicos. Amén. Lo podemos encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36, el versículo 18 y el 19. Segunda de Crónicas 36, 18, 19 nos dice lo siguiente. Aleluya. Dice: asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Dice: y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos los objetos deseables. Eso fue lo que pasó al templo, amén, que Salomón había construido. El templo donde, aleluya, Dios confirmó que estaba su presencia ahí, que sus hijos tenían que ir al templo para adorarlo, para servirle. Aleluya, por la desobediencia Dios permitió a que los babilónicos destruyeran el templo. Aleluya. Y el pueblo pasó mucho tiempo sin el templo. Alabado sea el nombre de Jesús. Este deseo que Dios tenía para que ellos pudieran hacer un templo, para que su pueblo pudiera venir al templo y adorarlo. Ese templo fue destruido. Pero pasado 70 años el pueblo regresó y ese templo fue reconstruido otra vez. Y podemos encontrar en el libro de Esdras, capítulo 3, versículo 12.
Esdras capítulo 3, versículo 12. Aleluya. Esdras capítulo 3, versículo 12, que nos dice lo siguiente: y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los jefes de la casa paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echando los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos daban voces, gritos de alegría. Gloria al nombre de Jesús. Que sé que muchos en aquel entonces, los primeros que vieron la gloria, el esplendor del primer tiempo que Salomón había hecho, aleluya, ahora al ver otra vez siendo reconstruido ese templo, lloraron, porque no era el mismo el templo que Salomón había hecho que el tiempo que él estaba siendo reconstruido. Y lloraron, amén, gloria al nombre de Jesús, porque era una manifestación que otra vez, que Dios, que su presencia podía regresar en medio de ellos. Aleluya, porque sin el templo es como que le falta la presencia del Señor. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Y Dios mandó que otra vez pudieran reconstruir el templo para que Él pudiera otra vez venir y habitar en medio de ellos. Aleluya. Y ese templo fue reconstruido, aleluya, en el tiempo de Esdras y de Zorobabel. Así, aleluya, para que Dios daba testimonio, aleluya, de su presencia en medio de ellos. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y mientras, aleluya, esa presencia que Dios había confirmado y que el pueblo estaba llorando porque no era el mismo esplendor, alabado sea el nombre de Jesús, que había en el templo de Salomón, y ahora en ese templo que ellos habían reconstruido. En el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 9, Dios da una promesa que dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Aleluya, ellos estaban llorando y estaban, aleluya, desesperados. Dicen, oh, ¿qué será? ¿Será que Dios habitará otra vez en este templo? ¿Será que Dios, aleluya, otra vez volverá a tener intimidad con nosotros? Y Dios, aleluya, habla por medio del profeta Ageo y lo dije: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. ¿Y cuál fue esa gloria primera? Aleluya, la de Cristo. Cristo, aleluya, es esta gloria postrera. Alabado sea el nombre de Jesús, porque después de lo que pasó, después de lo que sucedió, aleluya, que el Señor, alabado sea el nombre de Cristo, pasaron los profetas, pasaron los 400 años de silencio, gloria al nombre del Señor, y vino la época de Jesucristo. No solamente Dios habitó en el templo, no solamente Dios habitó en el tabernáculo, no solamente Dios andaba con los patriarcas en el huerto, no solamente Dios habló con Enoc, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, sino que también ahora Dios, por medio de su Hijo, alabado sea el nombre de Cristo, Dios, aleluya, quiere tener comunión con su Hijo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y vemos en Mateos capítulo 1, Mateos capítulo 1, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Y entonces vemos en el libro de Esdras que como ellos estaban llorando, los ancianos, dice que al ver la cimentación del templo, aleluya, la reconstrucción de este nuevo templo, que no era igual con el templo de Salomón, ellos lloraban y añoraban, aleluya, pero Dios, amén, dio
una profecía en el libro de Ageo capítulo 2 versículo 9 que decía que la gloria postrera de esta casa sería mayor que la primera. Aleluya. Dios estaba a entender que aunque esta casa es pequeña en esplendor, en gloria, pero la postrera será mucho mayor. Pero no estaba hablando del templo en sí, del templo físicamente, sino estaba hablando de la persona de Jesucristo que había de venir. Aleluya. Y podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 23, Mateo capítulo 1, versículo 23, que dice que el ángel dice a María, dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aleluya. Quiere decir que Dios en el principio, amén, estaba en el huerto, caminó con Adán y Eva. Aleluya. Después se hizo amigo de Abraham, caminó con Enoc, tuvo con los patriarcas. Pero después, al sacar al pueblo de Egipto, dice a Moisés que le hiciera un templo para que el pueblo pudiera venir al templo y adorarlo y buscarlo en el templo. Gloria al nombre del Señor. Pero este templo, el tabernáculo, por medio de Salomón, Dios hizo construir, aleluya, un edificio, alabado sea el nombre de Jesús, el cual ellos pusieron el tabernáculo en el templo y Dios confirmó su presencia aquí. Todos tenían que ir ahí a este lugar para adorarlo y buscarlo, pero este templo fue destruido y fue reconstruido muchos años atrás. Aleluya. Y Dios había dado una promesa que dice que la gloria postrera sería mayor que la primera. Y ya Dios en ese sentido ya no estaba metiendo la atención en el edificio, sino en la persona de Dios mismo que iba a habitar en medio de su pueblo. Entonces vemos en Mateo capítulo 1 versículo 23 que dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su Dios Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Que se Dios ahora se encarnó y vino a estar en medio de su pueblo de una forma física y personal. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y Juan capítulo 1 versículo 14 también nos dice lo siguiente. El Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14 nos confirma lo siguiente. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Dios habitó, se encarnó y caminó entre los humanos. Ya no estaba, amén, pronostificado en un propiciatorio, ya no estaba, aleluya, pronostificado en un templo, sino que ahora Dios se humanó y vino a estar en medio de su pueblo, habitó en medio de su pueblo, caminó con su pueblo, aleluya, de una forma física y personal. Vemos que Dios, aleluya, por medio de la persona de Jesucristo, murió, resucitó y ascendió al cielo y dio una promesa, aleluya, que ellos no dejarían solo, sino que vendría a la persona del Espíritu Santo, al cual estaría con ellos todos los días hasta el fin de los tiempos. Aleluya. Entonces, mi pregunta es lo siguiente. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Dios habita. ¿Dónde habita Dios? Dice que, como hemos leído en Isaías capítulo 57 versículo 15, que dice que Dios habita en las alturas, en la eternidad y en la santidad, con el humilde y quebrantado de espíritu. Aleluya. Entonces, dice en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 22. Hechos capítulo 17, versículo 22, dice lo siguiente: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago,
dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, ese es a quien yo os anuncio. Estaba diciendo Pablo a los atenienses. Aleluya. Y dijo el versículo 24, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho de manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Quer dizer que está diciendo en el versículo 24 que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos de hombre. Aleluya. Entonces, pero dice el versículo que hemos leído, el versículo 57 de Isaías, dice que Dios habita en las alturas, en la santidad y en la eternidad, pero con el quebrantado y humilde del corazón. Aleluya. Ahora mi pregunta es: ¿dónde habita Dios en la actualidad? ¿Dónde mora Dios en la actualidad? Dios habitó, caminó, tuvo comunión con el hombre en el huerto. Dios mandó a hacer un tabernáculo, el cual dice que Él moraba, para que Él moraba en medio de su pueblo, para que su pueblo viniera y sirviérale y adorarle. Aleluya. Por medio de Salomón se hizo un templo donde el cual Dios confirmó su presencia. Aleluya. Y por medio de este templo fue destruido, pero fue reconstruido, y Dios hizo una promesa que la gloria postrera sería mayor que la primera. Pero en esta dispensaciones actual vino la persona de Jesucristo, el cual dijo que Él es Dios con nosotros, el cual Dios vino a habitar en medio de nosotros, en medio de su pueblo, el cual, aleluya, es su iglesia. Pero el Señor se fue, pero Él ha dado una promesa que enviaría el Espíritu Santo, el cual estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que Dios no habita en templo hecho de manos, que es que alabado sea el nombre de Jesús, hecho de manos de hombre, que es que da a entender que Dios no está en estos templos resplendosos. Dios no está, aleluya, en estas arqueologías ancestrales o todo eso. Aleluya. Dios realmente donde mora, donde vive, donde habita Dios realmente en la actualidad. ¿Dónde quiere morar Dios? ¿Dónde quiere estar Dios actualmente? Y eso la Biblia nos da la respuesta. Aleluya. Que está en Primera los Corintios capítulo 3, versículos 16 y el 17. Ahí está la respuesta de esta pregunta. Porque el mensaje, el título de mi mensaje es: ¿dónde habita Dios? Aleluya. Y vemos el recoger lo que Dios ha estado habitando y deseando, y donde Dios está. Pero ahora, en este tiempo, aleluya, dice el libro de Hechos, capítulo 17, 22 y el versículo 24, que Dios no habita en templo hecho de manos de hombre. Pero ¿dónde habita Dios? Entonces aquí nos da la respuesta en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aleluya. Que es de que Dios en la actualidad ya no habita en templo hecho de manos de hombre, sino que ahora el templo que el cual Dios habita, el tabernáculo ahora el cual Dios mora, aleluya, son en el corazón de aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y como su Salvador, aquellos que han sido regenerados, aleluya, por la sangre del Cordero de Dios en el madero. Estos son actualmente el templo del cual Dios habita en ellos, aleluya.
porque esta carta ha sido dirigida a la iglesia, porque en el capítulo 1, versículo 2 de esta carta primera a los Corintios dice: a la iglesia, a todos los que están en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santo, en todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Quiere decir que la carta está dirigida a la iglesia, a los santificados, los que han sido santificados, regenerados, los que han sido nacidos de nuevo, a los que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. En esta actualidad, en esta dispensación, aleluya, nosotros actualmente somos el templo del Señor. Dios habita dentro de nosotros. Ya no habita en templos hechos de manos de hombres, sino que ahora habita en el corazón del hombre. Gloria al nombre de Jesús. El cual dice, vamos a leer primero los Corintios 3, versículo 17: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, la iglesia, los que han nacido de nuevo, los que han tenido un encuentro con Jesucristo, ahora nosotros somos el templo de Dios viviente. Alabado sea el nombre de Jesús. Esto es donde Dios mora. Aleluya. Gloria al nombre del Señor, el cual es santo, el cual nosotros hemos sido comprados por su sangre. Aleluya, en Cristo Jesús. Ahora bien, en segunda a los Corintios capítulo 5, segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 1, nos dice el siguiente: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en el cielo. Aleluya. Y aunque somos templo del Espíritu Santo y este cuerpo es débil, se deshiciere, tenemos un tabernáculo eterno en el cielo. Aleluya. Hecho por las manos de Dios mismo. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiere decir que aunque nos muramos y nos vayamos, tendremos un tabernáculo arriba. Y ese tabernáculo es Dios mismo. Es la misma presencia de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Aleluya. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice que hay un tabernáculo, aleluya, en el cielo, aleluya. Y si ese tabernáculo se deshiciere, tenemos uno eterno en el cielo, el cual es Dios mismo. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. El cual nosotros habitamos y nosotros habitaremos en la presencia del Señor. Y hoy Dios habita en los corazones de aquellos que han recibido al Señor como Señor y Salvador de su pueblo. Ahora bien, ¿será que nosotros no nos vamos, ya no tenemos que congregarnos? ¿Será que ahora ya no tenemos que ir a la iglesia? No, aunque Dios habita en el corazón de los regenerados, pero la misma escritura dice que no debemos dejar de congregar. La misma escritura nos dice, aleluya, en el Salmo 84, versículo 10, dice que mejor es un día en su casa que 1000 fuera de ellos. En el libro de los Hechos dice, aleluya, 2:46, que todos los días estaba en el templo, aleluya, alabando y glorificando al Señor. Que es de que aunque Dios habita en el corazón de los creyentes, pero eso no nos exenta que no tenemos que congregar. Eso no nos exenta que no tenemos que reunirnos como iglesia. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Todo aquello que tiene al Señor, como debemos congregarnos, debemos estar reunidos en un templo, pero realmente
lo objetivo, el mensaje, el enfoque, aleluya, donde Dios realmente habita, donde Dios mora, en el corazón de aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor. Que aunque no nos congregamos, eso no nos quita, aleluya, el anhelo y el deber de buscar al Señor. Eso no nos quita el anhelo y el deber de servirle al Señor. Aleluya, aunque no estamos reunidos físicamente, pero podemos adorar y servir al Señor porque el Señor mora dentro de nuestros corazones, está dentro de nuestras vidas, y como está dentro, entonces tenemos este deseo, este anhelo de servirle y alabarle y glorificarle donde quiera que estemos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, termino, amados hermanos, aleluya, diciendo en el Isaías capítulo 57, Isaías 57, aleluya, Isaías 57, versículo 15, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad. ¿Con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Amén. Aleluya. Yo habito con aquel que me han aceptado como Señor y Salvador de sus vidas. Yo habito con aquellos que han dado la espalda al mundo y han invocado mi nombre y han reconocido que yo soy su Señor y que yo soy Salvador. Aleluya. Los quebrantados son aquellos que reconozcan que, aleluya, que sin el Señor no pueden vivir, sin el Señor no son nada, y que necesitan, aleluya, el perdón y la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Para qué? Para hacer vivificar el corazón de los quebrantados. Aleluya. Y hacer vivir el espíritu de los humildes. Esa es la morada de Dios. Dios no habita en templos hechos de manos, sino que ahora mismo está habitando en tu corazón y en mi corazón. Abre tu corazón para que el Señor Jesucristo pueda entrar y habitar dentro de ti. Aleluya. Invita al Señor. Él está a la puerta tocando. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que abriere la puerta de su corazón, yo entraré y cenaré con él y moraré con él. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Por eso no tenemos que venerar los templos antiguos, los monumentos. Aleluya, porque Dios no está allí. Dios está en el corazón del quebrantado y humilde de espíritu, aquel que ha abierto su vida para que Jesús entre y mora dentro de él. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias en esta hora por tu palabra. Que seas tú ministrando cada vida que ha recibido esta palabra, y que seas tú abriendo los corazones de cada uno para que tú puedas morar dentro de ellos, aleluya, y hacer su morada eterna y permanente. En el nombre de Jesús, quita todos los obstáculos, aleluya, para que tu presencia sea una realidad en nuestros corazones, en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Dios lo bendiga, querida iglesia. Aleluya. Que Dios lo guarda. Shalom, Adonai. Que la paz del Señor sea con todos nosotros. Amén. Tú me escuchas hoy mi oración. Aun siendo yo un pecador, me presento ante ti, mi Dios, en adoración. Que tu templo sea